porque bueno, este es un programa que nos ha costado bastante esfuerzo y dedicación a armarlo, que está íntegramente dedicado a la ley de reforma 27430, que reformó muchas normas sustanciales y procesales del sistema tributario argentino, y es mi tarea abordar aspectos salientes en dos bloques que me han asignado, que es dedicado a la ley 11683, cómo le impactó la reforma. Una charla es la que vamos a tener hoy, y si me permiten dar la segunda, que va a ser el 8 de noviembre, si el auditorio me lo permite y me dejan entrar de nuevo aquí en Federación, daré el régimen sancionatorio y lo atinente al régimen de reducción de sanciones. En verdad, el propósito del legislador aquí está expresado en la exposición de motivos de este capítulo, cuando habla de la reforma a la ley 11683, y siempre lo comento cuando hablo de este tema, de que expresa el legislador en esta exposición de motivos de la reforma, que el objetivo es brindar mayor certeza, reducir la litigiosidad en materia fiscal y asegurar derechos y garantías de los contribuyentes. Subrayo este aspecto porque los invito a que en una reflexión final, cuando concluya esta charla, ustedes pongan blanco sobre negro para comprobar si efectivamente ese propósito expresado por el legislador realmente se dio en la materia que luego fue consagrada como reforma a la 11683. No voy a aventurar una opinión para que ustedes no queden condicionados, no me gusta hacerlo, sino que el relato de los aspectos salientes, ustedes sacarán sus conclusiones al final. Muy bien. En primer lugar, vamos ya iniciando la temática de la exposición propiamente dicha, vamos a tratar hoy los aspectos inherentes a la primera parte de la reforma, que nos trae temas vinculados a la proscripción de la analogía como método interpretativo. Hoy vamos a analizar también el tema de los alcances de la responsabilidad por deuda propia y por deuda ajena, y en particular me voy a referir a los alcances de la responsabilidad solidaria tributaria, como una especie del género solidaridad, pero nosotros por la autonomía del derecho tributario tenemos un régimen de solidaridad particular. Por otra parte, también vamos a desarrollar un comentario relativo a las rectificativas menos, y finalizaré con un párrafo dedicado a una nueva figura, que es el nuevo acuerdo conclusivo voluntario, que ha sido incorporado en la legislación de la 11683 como una figura de acuerdo, como tienen otros regímenes. Sí. Con relación al tema de la analogía, como les dije recién, la reforma ha proscrito la utilización de la analogía para ampliar el alcance del hecho imponible con relación a la interpretación que debe brindarse a las exenciones, y tampoco se puede aplicar la analogía con relación a la interpretación a dar a los ilícitos tributarios. Con relación al tema de las exenciones, todos sabemos, ya desde antaño, la doctrina y la jurisprudencia en el sentido de que las exenciones deben interpretarse con un alcance absolutamente restrictivo. Allí, en consecuencia, ya de antaño, la analogía no era un método para interpretar el alcance de las exenciones. Por otra parte, en materia de los ilícitos tributarios, tampoco es de aplicación el método de la analogía, atento a que tengamos presente que desde que los ilícitos tributarios han sido considerados como sanciones penales en pequeño, o sea, en particular a partir de la doctrina de la Corte, que recayó en las causas Parafina del Plata del año 68 y Usandizaga, Perrone y Juliarena del año 1981, se analizó si había identidad ontológica o conceptual entre la infracción tributaria y los delitos comunes. Bueno, en estos dos fallos que yo cito, se trata de
que la Corte concluyó en que la infracción tributaria en definitiva es un delito reducido, un delito menor, pero de identidad ontológica y conceptual con el delito común. Por lo tanto, al delito fiscal les resultan de aplicación todos los principios y garantías del derecho penal común. Este aspecto, luego, en consecuencia, importa que las normas del Código Procesal Penal le son de aplicación también a aquellos aspectos procesales y, en particular, el Código Procesal Penal de la Nación, en el artículo 2, establece que las leyes penales no pueden aplicarse por analogía. O sea que, del párrafo inicial, está prohibida la analogía en materia del derecho tributario sustantivo, en materia de la extensión a brindar a las exenciones, y lo que acabo de decir, que también no debe aplicarse en materia de los ilícitos tributarios. Por otra parte, es conveniente hacer una notita con relación a lo que se entiende por la analogía. En la doctrina italiana se ha hecho una valiosa interpretación porque se ha distinguido la interpretación extensiva respecto de lo que es la interpretación analógica, impropiamente llamada interpretación analógica porque así lo considera el profesor italiano Achilles Donato Giannini en su obra Instituciones del Derecho Tributario. Dice que en realidad la interpretación analógica es inexistente y debe tratarse como una figura de integración. ¿Por qué? Porque, como bien señala Carneluti, otro tratadista italiano de la escuela de Bolonia, analogía importa que la norma en realidad no existe, sino que existe otra norma que el legislador ha diseñado para ese otro caso diferente, pero que el intérprete lo trae, lo hace extensiva a otra figura fiscal, extendiendo el alcance de la norma que está creada hacia una figura que el legislador no creó. Entonces, se trata de completar una figura partiendo de otra que sí existe de un modo indebido. Entonces, Carneluti en este aspecto es más categórico en cuanto afirma que cuando se habla de analogía, la norma o el precepto no existe, sino que acá lo que se trata es, en definitiva, con la analogía, de adivinar lo que habría dicho el legislador si hubiera previsto ese caso. Mientras la interpretación sirve para conocer lo que ha pensado el legislador, la analogía sirve para conocer lo que habría pensado. Por lo tanto, como ven ustedes aquí, la analogía no es un método apto para la interpretación de las normas. Es más, profundizándonos en la etimología del término analogía, que viene del griego, la analogía va más allá del precepto ana, del griego ana, para interpretar o pretender lo que pensó el legislador, logos. Analogía, entonces, va más allá de la norma para interpretar lo que dijo el legislador. En consecuencia, en la analogía, como decía al comienzo, el precepto no existe, sino que se parte de otra norma para extender su aplicación al hecho no previsto. Bueno, en consecuencia, esta norma nueva, que está ya jerarquizada en términos de una ley, proscribe definitivamente la analogía y en consecuencia esto seguramente ya no va a ser más materia de controversia en el plano administrativo y judicial. Es un avance, es positivo. Por otra parte, se señala que en este artículo 174, que se incorpora como segundo párrafo del artículo primero de la 11683, que en todos los casos de aplicación de la ley se deberá salvaguardar y garantizar el derecho del contribuyente a un tratamiento similar al dado a otros sujetos que posean la misma condición. Esto tiene como consecuencia que el sujeto tiene derecho a conocer las opiniones emitidas por la AFIP, que deberán ser publicadas de acuerdo con la reglamentación, y esto tiene mucho que ver con la consulta vinculante, que está en el artículo 4, continuación, que fue introducido este agregado por la ley 26044, que es una manera de coadyuvar a algo tan ansiado por los contribuyentes, que es la seguridad jurídica. Por su parte, el artículo 175 de la 27430 incorpora, a continuación del tercer párrafo del artículo 3, acá se pone el énfasis en el tema del domicilio fiscal. Recordemos que para las personas humanas el domicilio en cuestión es el real,
en tanto que para las personas jurídicas el domicilio fiscal es el legal. ¿Por qué tiene importancia esto del domicilio? Porque sirve para determinar la ley aplicable, fijar la competencia de los jueces, precisar a su vez el lugar válido para las notificaciones y para el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales de los contribuyentes, así como la atención de las inspecciones y las ejecuciones. Ahora bien, el artículo 276, por su parte, sustituye el artículo sin número agregado a continuación del tercero, y esto es importante porque acá hubo un problema, veo que hay un pequeño tema, ha sido una cuestión de los cuadros, pero se considera domicilio fiscal electrónico al sitio informático y seguro, personalizado y válido, registrado por los contribuyentes. Bueno, esto es muy importante porque con este artículo, sí, acá está bien el cuadro, está bien. Es importante porque ahora el domicilio electrónico va a ser obligatorio y producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo válidas las notificaciones y los actos comunicados en ese domicilio. Bueno, la AFIP establecerá la forma, obviamente eso está pendiente de ser completado por la reglamentación. Pero ¿qué ocurre con este artículo? Se elimina el carácter optativo que tenía el domicilio electrónico, que ahora pasará a ser obligatorio. A estos efectos, la ley 27430 introdujo el inciso G al artículo 100, el de las formas de notificación, para incorporar como forma de notificación válida a esta comunicación al domicilio fiscal electrónico, que a partir de ahora toda comunicación será válida y efectiva y tendrá las consecuencias que tiene toda notificación a un domicilio válido, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, recordar que el inciso G al artículo 100, esa reforma, introduce también como válido para efectuar las notificaciones del fisco el domicilio fiscal electrónico. Entiendo que con esto se cierran muchas controversias que hubo en materia de notificaciones, porque ustedes saben muy bien, una notificación emitida a un domicilio que no sea válido, el contribuyente puede desconocerlo y en consecuencia esto tornaría nula, de nulidad absoluta e insanable esa notificación y los actos posteriores que hubiera sido producido por el fisco con motivo de una fiscalización, supongamos, o de una ejecución fiscal, ¿no es cierto? Esa nulidad es una excepción oponible cuando está fundada en una notificación no válida. Muy bien, vamos a seguir con el 177, porque acá ya entramos en un aspecto al cual le quiero dedicar un poco más de énfasis, que es el tema de los responsables. El artículo 177 sustituye el anterior artículo quinto de la 11683 cuando nos habla de los responsables por deuda propia. Bueno, aquí en este artículo en particular no ha habido grandes modificaciones, atento a que bueno, hay una designación muy parecida a la norma que viene a modificar, habla de que están obligados a pagar el tributo los que sean contribuyentes, sus herederos y legatarios. Bueno, con relación al tema del heredero, conviene recordar que el heredero en la ley argentina es un sucesor universal y está llamado a recibir toda la sucesión. Y conforme a la doctrina greco-romana del derecho civil, continúa con relación a derechos y obligaciones la persona del difunto y su acervo. Entonces tiene vocación al todo de la sucesión y su responsabilidad puede extenderse a todo lo recibido. Entonces, ese es el sucesor universal, el heredero. En tanto que los legatarios son sucesores en singular. ¿Qué es esto? Que van a recibir uno o más objetos determinados de ese acervo hereditario y la responsabilidad que les cabe podrá extenderse únicamente al valor de las cosas legadas. Esos son entonces los legatarios. Continúo. La ley dice, son contribuyentes en tanto verifiquen el hecho imponible que les atribuyen las leyes tributarias, y acá está la grilla de las personas que son consideradas contribuyentes, en tanto configuren el hecho imponible, las personas humanas, aquí hay una adecuación a los términos del nuevo Código Civil y Comercial, capaces, incapaces, acá otra modificación, con capacidad restringida según el derecho común. Quiere decir que aquellos sujetos con capacidades restringidas también, a partir de ahora, en tanto configuren el hecho imponible, van a ser considerados contribuyentes.
Sigo, las personas jurídicas a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho. Acá hay una simplificación con relación a la nominación anterior, que es saludable. Las sociedades, asociaciones, entidades y empresas que no tengan la calidad de personas jurídicas, pero son consideradas por leyes tributarias como unidades económicas para la atribución de derecho imponible. Y finaliza con designar también como contribuyentes las sucesiones indivisas, que ustedes saben es una figura de ficción creada a los efectos de concluir con la sucesión del contribuyente fallecido, o sea, del causante. En consecuencia, dado que el texto es muy similar, les decía, al que viene a sustituir, se destacan estas modificaciones. La adecuación de la redacción a los términos del nuevo Código Civil y Comercial, reemplaza a las personas de existencia visible por humanas y agrega a los sujetos con capacidades restringidas como contribuyentes. Ya van a ver que aquellos sujetos que representan a estos sujetos con capacidades restringidas, si tuvieran un representante, van a ser responsables por deuda ajena. Muy bien, sigo. Vamos ahora a la figura de los responsables por deuda ajena. Esto está en el artículo 6º, que también es sustituido por la reforma, y estos sujetos están obligados a pagar el tributo al fisco bajo las penas de las sanciones que contiene la ley. Aclaración, con los recursos que administran, perciben o disponen, o sea, no con sus bienes propios, sino con los recursos que administran de los terceros, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, y acá viene la grilla de los sujetos, que rescata de los anteriores, en su mayoría, con estas modificaciones. Vienen de antes el cónyuge, que percibe y dispone de todas las rentas propias del otro, los padres, tutores, curadores, y les decía, las personas de apoyo de las personas con capacidades restringidas, los síndicos y liquidadores de las quiebras, son responsables con los recursos que administran, y a falta de estos, el cónyuge superstite y los herederos en las sucesiones, ¿cierto? Luego tenemos los dirigentes, los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas, patrimonio, que se refieren los incisos B y C del artículo 5º que cité recién, los administradores de patrimonio, fiduciarios y sociedades gerentes, y mantiene a los agentes de retención y al lado los coloca a los de percepción de los tributos. Estos ya vamos a ver que comparten una identidad de responsabilidades y los alcances también de esas responsabilidades les es común. Y por separado, en una distinción que me parece adecuada, coloca como responsables por deuda ajena a los responsables sustitutos, en la forma y oportunidades que se fijen para tales responsables. Quiero decirles que los responsables sustitutos, podemos citar como ejemplo, son, por ejemplo, los responsables sustitutos, los del artículo 26 de la Ley de Bienes Personales, respecto de las participaciones societarias. O sea, están en el artículo 26 y están designados como responsables societarios. Son las sociedades, ¿cierto? Responden respecto del tributo de bienes personales de los accionistas, y la ley ya de inicio los coloca como responsables directos de estas obligaciones, o sea, es una representación con alcance que proviene de la letra de la ley. O sea, de inicio ya están designados como tales. Otro caso sucede con los síndicos de las quiebras con empresa en marcha, que el sujeto aquí, por obra del desapoderamiento del 104 de la ley de sociedades comerciales, de sociedades comerciales, estos sujetos, el síndico que mantiene la explotación de la empresa en marcha, es citado por la ley para que cumpla todos los deberes formales y materiales, y aún con su propio patrimonio, ¿sí?, en el lugar del desplazado, que es el fallido. Entonces, aquí el sustituto, si bien no configura los hechos imponibles, y ese es un común denominador tanto para el solidario como para el subsidiario y el sustituto, que no configuran el hecho imponible, pero la ley los atrae conforme sea el grado de vinculación que tengan con los hechos imponibles de los contribuyentes directos. En este supuesto, el responsable sustituto es colocado por la ley en el lugar del contribuyente fallido, que es desplazado, y este se hace cargo de todas las obligaciones formales y materiales del sujeto contribuyente desplazado, por mandato de la ley. Por mandato de la ley. Y finalmente también tenemos como ejemplo de responsable sustituto el que paga las salidas no documentadas del artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias. Libera al beneficiario oculto y la ley lo coloca frente al fisco para asumir el pago de la obligación, que es el 35% del concepto
erogado sin el respaldo documental. Bueno, en ese caso también se ha operado una suerte de sustitución por obra de la letra de la ley. La doctrina en este aspecto es uniforme, desde Dillon Yarax, pasando por Gómez de Sousa y los tratadistas Valdés Costa, Eusebio González García, han tratado el tema de la sustitución, la subsidiariedad y la solidaridad tributaria, y en este aspecto son uniformes en la conceptualización que brindan a los sustitutos, que son aquellos que por mandato de la ley, ésta los ubica en el primer grado de la responsabilidad directa frente al fisco por las obligaciones del sustituido, o sea, del contribuyente al que la ley desplaza. Por un lado, pagan con los bienes que administran, y en su caso, como en el caso particular del síndico de la quiebra con explotación continuada, ¿sí?, él asume en forma directa hasta con su patrimonio el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales del fallido. ¿Por qué? Porque él ahora, y en muchos casos se da que el juez del concurso le solicita al fisco que le dispongan la inscripción de un nuevo quit para la quiebra en marcha, y esto es una conquista de los concursalistas, porque así se distingue el obrar que traen del fallido con relación a los actos que a posteriori va a realizar el síndico administrando estos bienes, colocando a la empresa ya en marcha, y bueno, es importante para distinguir una cosa de otra de que tengan un nuevo quit. Eso lo han logrado gracias a muchos años de empuje y de doctrina nuestros colegas de concursalistas. Bueno, ¿qué más decir con relación a los responsables sustitutos? Bueno, es interesante también que en los supuestos de que un contribuyente designado como responsable sustituto, como en el caso de los del artículo 26 de bienes personales en materia de participaciones societarias, si tuviere obligaciones con saldos a favor de libre disponibilidad provenientes de otro tributo, por ejemplo, ganancia mínima presunta, una sociedad que tiene saldo a favor de libre disponibilidad por pagos que ha hecho en ganancia mínima presunta, los dispone, puede aplicarlos a la cancelación de bienes personales por participaciones societarias, o sea, aquellas obligaciones emergentes de su rol de responsable sustituto. Bueno, esto es muy atractivo, esta pregunta, porque la Corte le dio una respuesta, una solución en el famoso fallo de rectificación en Rivadavia, en la que sí admitió la compensación, porque dijo aquí estamos frente a un supuesto de identidad subjetiva, o sea, el mismo sujeto, la sociedad anónima, que tiene en un bolsillo libre disponibilidad de un tributo, y por otro lado, en el otro bolsillo tiene un rojo, tiene una obligación que pagar, que son las participaciones societarias de sus accionistas. Bueno, en ese supuesto, pese a que el fisco se opuso, porque por eso el caso llegó a los estrados de la Corte, esto se pronunció en favor de admitir la compensación. Y aquí hay un dato muy novedoso de un fallo de estos días, el 8 del 8 del 2018, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal Sala Quinta, en el caso IRSA, Inversiones y Representación de Sociedad Anónima, el contribuyente tenía saldos de libre disponibilidad de IVA y los aplicó a bienes personales, participaciones societarias en cumplimiento de su rol de responsable sustituto. El fisco rechazó la compensación como lo hace habitualmente, pese a que la ley en el artículo 28 lo admite. Bueno, pero está esa resolución del fisco que habla solo de responsables y no distingue, como pretende la administración, de que eso abarque a todos los responsables. Creo que aquí hay un problema de redacción del reglamento. Si se quiere excluir a los sustitutos, que lo pongan, ¿cierto?, o a los subsidiarios, o a los solidarios, pues no hay mejor forma de expresión que la letra expresa de la norma. Pero bueno, aquí se oponen a partir de una extensión genérica del vocablo responsables, y esto lo resolvió la Cámara trayendo al presente la doctrina del fallo rectificación en Rivadavia, y le admitió la compensación de estos saldos de libre disponibilidad del IVA para ser aplicado al tributo de bienes personales, participaciones societarias. Más allá, y esto también es bueno recordarlo, más allá que luego la acción de regreso, o sea, el recupero de esta obligación, está en la órbita del derecho privado, porque la empresa, la sociedad del contribuyente, le reclamará a los accionistas la devolución, el reintegro del tributo que ellos oblaron al fisco. Desde luego, esto no tiene nada que ver con lo fiscal, esto desde el derecho comercial. Bueno, esto les quería un poco abundar un poquito en este concepto del responsable sustituto, porque me parece atractivo, dado que han surgido estos casos controvertidos
aquí ha resuelto la Corte por un lado y la Cámara en lo contencioso por el otro, ¿no? Y aquí también vamos a ir a lo que es propiamente la responsabilidad solidaria tributaria, porque se da últimamente, en los últimos años, en nuestra doctrina y a su vez también en cierta jurisprudencia de la Corte, se han dado expresiones y pronunciamientos que no es que pretenda que me satisfagan a mí personalmente, sino que no brindan una contribución adecuada al principio de la seguridad jurídica. Quizás ustedes sonríen cuando escuchen esto, pero no contribuye esto a la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque, bueno, quiero repasar las notas típicas que tiene la responsabilidad solidaria tributaria para luego pasar a analizar la cuestión en particular de la jurisprudencia y de la doctrina. Recordemos que la responsabilidad solidaria tributaria es aquella que, frente a una deuda tributaria líquida y exigible, nace un correlativo deudor. O sea que siempre frente a una deuda tributaria líquida y exigible, tenemos un deudor, llamado a hacerse cargo de la obligación, en forma directa. Este sujeto es el que configura el hecho imponible, o sea, el contribuyente. Entonces el contribuyente debe asumir, ¿sí?, la deuda tributaria líquida y exigible. Yo voy a acentuar estos dos aspectos, que sea líquida y exigible, porque que esté en condiciones de ser percibida y exigida por la administración. Y quien tiene que cumplir con esta obligación es el deudor, en forma directa, y este es el contribuyente. Muy bien. La ley lo fija, lo establece, como ya hablamos de quiénes son los contribuyentes. Artículo 5, dijimos, aquellos que configuran el hecho imponible. En otros supuestos, la ley fija que además del sujeto contribuyente aparezca otro, que no configura el hecho imponible, pero que venga a asumir un rol de garante del pago si el contribuyente deudor no paga. En consecuencia, este sujeto, que la ley coloca atrás del contribuyente si el contribuyente no paga, no lo exige ni lo obliga de forma directa, sino cuando el contribuyente deudor no cumple con la obligación, o sea, no paga en el término que debe hacerlo. Para ello, entonces, la ley habilita a la administración a traer junto al patrimonio del contribuyente deudor el patrimonio de otro sujeto, el responsable. Esto es así, está configurado desde que nació este precepto del artículo 8º, que ha sufrido diversas modificaciones, agregados y compañías, incisos varios. Así está la raíz de este tema de la responsabilidad solidaria tributaria. Es una responsabilidad que nace bajo dos presupuestos específicos. Primero, el presupuesto de hecho de nacimiento de la obligación tributaria en cabeza de quien configura el hecho imponible, y el otro supuesto, o presupuesto de hecho, de que haya al lado o atrás de quien no paga un garante de esa obligación que la ley designa como responsable. Que no es porque haya configurado el hecho imponible, sino que por su proximidad, cercanía con la configuración del hecho imponible, la ley lo sitúa como garante de esa obligación ante el impago que haga el contribuyente. Muy bien. ¿Qué característica tiene esta responsabilidad solidaria tributaria? Es una obligación que solamente la puede imponer la ley. Esta obligación no se presume, y esto lo reafirma el nuevo Código Civil y Comercial en el 828, sino que solo puede provenir de la ley. Aquí no hay una presunción, ni juris tantum, ni nada. No. Esto es una obligación que nomina solo la ley, ni un decreto del Poder Ejecutivo. Ustedes saben muy bien que en materia fiscal hay una veda al Ejecutivo que no puede, por decreto de necesidad y urgencia, ¿sí?, dictar normas tributarias o procesales en materia fiscal, penal, régimen de los partidos políticos y el régimen electoral, porque serán nulos de nulidad absoluta. En consecuencia, solo puede provenir este tipo de obligaciones de la letra de la ley, o sea, de una ley del Congreso. Es necesario que previamente se dé el presupuesto de hecho imponible determinante de la obligación tributaria de contribuir en cabeza del sujeto pasivo, o sea, del contribuyente, y con posterioridad, como decía, ante el no pago del contribuyente, se dé el supuesto de que exista, por nominación también legal, la responsabilidad en otro sujeto que tendrá para sí, y frente al fisco, una obligación de carácter accesoria.
esta será la responsabilidad del responsable. Una obligación accesoria ante el no pago del contribuyente que configuró el hecho imponible. En consecuencia, les recuerdo, como decía recién, que la no participación del responsable en la realización del hecho imponible, hablo del responsable, no configuró el hecho imponible, resulta determinante para diferenciar la responsabilidad tributaria de la solidaridad tributaria. Y aquí me quiero referir en particular a muchos códigos fiscales de las provincias. ¿Por qué? Porque la solidaridad tributaria parte de la existencia de una única obligación con pluralidad de sujetos deudores por haber realizado conjuntamente el hecho imponible. Tenemos un hecho imponible configurado por un sujeto. Entonces allí tenemos la solidaridad. ¿Por qué? Porque el fisco allí puede ir contra un sujeto, puede ir contra uno, contra dos, contra varios o contra todos. O sea, aquí, cuando hay este supuesto de solidaridad común, el fisco está habilitado para ir contra cualquiera de los deudores. Pero esta no es la naturaleza ni la categoría de la responsabilidad solidaria tributaria. Nosotros, en nuestro supuesto, el responsable es otro sujeto distinto. Decía recién que, como en los casos de la responsabilidad subsidiaria o la sustituta, no configuran el hecho imponible, si no están situados por la ley en una proximidad con el contribuyente como garantes frente a un supuesto de impago de la obligación por parte del contribuyente. La ley los sitúa como garantes con su patrimonio. En consecuencia, no podemos hablar propiamente de que sean solidarios como está previsto en el Código Civil, la responsabilidad común. Para nada, no podemos reconducir la figura de la responsabilidad solidaria tributaria de la octavo, de la 11683, a la responsabilidad solidaria común del Código Civil que está prevista en el 828 y siguientes. Para nada. Y esto, bueno, quedó así ratificado esta doctrina en un fallo plenario del Tribunal Fiscal de la Nación, ya en la causa, hace muchos años, en la causa Salvatierra, Rodolfo, en un brillante voto, que es el que hizo la decisión del tribunal, fue un plenario, del doctor Francisco Martínez, que dijo, es innegable que la hipótesis no puede ser jamás la de la existencia de una obligación única a cargo de diversos deudores cuyo incumplimiento pueda el acreedor fisco exigir indistintamente a cualquiera de ellos, sino de una obligación principal primaria a cargo del contribuyente y de otras accesorias o subsidiarias a cargo del responsable. Entonces, ha sido prístino el fallo en este aspecto en distinguir la responsabilidad solidaria común de la responsabilidad solidaria tributaria que tenemos nosotros del derecho tributario y en particular en nuestra ley procesal en el artículo 8. Ustedes me dirán, bueno, pero en los códigos provinciales se le da tratamiento a los solidarios como si fueran solidaridad común. Bueno, aquí hay un yerro, porque inclusive en los mismos códigos provinciales se habla de la responsabilidad solidaria tributaria y se la confunde con la solidaridad común. En particular cuando se les notifica la extensión de la responsabilidad. Se los trata como si fueran deudores en forma directa y no como responsables. Se los trata como si fueran contribuyentes que configuraron todos juntos el hecho imponible. Entonces esto tiene sus importancias hoy en día porque los códigos tributarios provinciales en varias provincias, inclusive en Córdoba, habilitan al actuar así del fisco y en consecuencia esto nos trae muchos problemas a la hora de ejercer la defensa. Entonces, recordar el fallo Salvatierra, que es del año 75, no le estoy comentando ninguna novedad jurisprudencial, pero sí quiero destacar con él el carácter accesorio que tiene la responsabilidad solidaria tributaria, la naturaleza de obligación accesoria, para distinguirla de la responsabilidad solidaria común que existe en el Código Civil, desde luego, pero que es distinto a lo que estamos comentando aquí, porque son dos figuras completamente diferentes. La nuestra y la del Código Civil. Y aquí se me ocurrió hacer un cuadrito con algunas normas que pueden ser de utilidad, porque ¿qué ocurre? La 11683, en el artículo 8, no precisa la naturaleza jurídica de esta responsabilidad solidaria tributaria, haciendo los distingos con la responsabilidad común. Por lo tanto, se me ocurrió brindarles este cuadrito para que hagan la distinción entre la responsabilidad solidaria tributaria, a su vez con la subsidiaria,
que también es atractivo que lo tengan presente, porque ya de la sustituta hemos hablado. Bueno, en la obligación solidaria tributaria estamos diciendo que se trata de una obligación accesoria, doctrina del plenario del Tribunal Fiscal, y así lo ha tratado la doctrina y desde antaño lo viene tratando así. La solidaridad tributaria nuestra es una obligación accesoria. Primero se exige al contribuyente directo, al responsable que configuró el hecho imponible, y ante el impago de bajo ciertas condiciones que ya vamos a ver a continuación, aparece el sujeto de garantía, el responsable, que asumiendo esa obligación accesoria, viene y cumple con la obligación del otro. El Código Civil, en los artículos 856 y 1574, nos habla de la fianza solidaria cuando una persona se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una obligación. En consecuencia, la fianza solidaria del Código Civil en este aspecto es análoga a la responsabilidad solidaria tributaria. ¿Por qué? Porque también es una obligación accesoria, por la cual se obliga el responsable. ¿Tiene beneficio de excusión? Bueno, en este punto me detengo porque el beneficio de excusión es propio de la responsabilidad subsidiaria. ¿Qué es esto? En la responsabilidad subsidiaria, el acreedor debe ir contra el deudor, primero, agotar en ejecución todos los bienes, luego de todos los bienes, si hubiera deuda permanente, decretarle hacer vía judicial la declaración de la insolvencia de ese deudor, y luego, en un procedimiento determinativo, sí, extender la responsabilidad solidaria. En consecuencia, el beneficio de ejecución completa de los bienes del deudor, y es más, la declaración judicial de insolvencia. Bueno, acá puede ser opuesta el beneficio de excusión. En la responsabilidad tributaria no, la ley no lo prevé, no habla de que el deudor debe ser ejecutado en todos sus bienes y si hubiere saldos a favor inclusive del fisco, declararle la insolvencia. No, el fisco generalmente no pide la quiebra, sino que ya antes de ese hecho ya van a ver que exige la obligación al responsable vía un procedimiento de determinación de oficio para extender la responsabilidad al solidario. En consecuencia, aquí no rige el beneficio de excusión y tampoco en la fianza solidaria civil, porque no se puede, esta excusa no puede ser opuesta por el fiador. Por otro lado, ¿hay divisibilidad de la deuda? No, ya dijimos que no, porque la divisibilidad es propia de la responsabilidad común, en la que el acreedor fisco, si está frente a sujetos contribuyentes múltiples, sujetos múltiples, que dos o más en el hecho imponible, puede ir contra uno, varios, o los que tenga mano y encuentre, o a todos, como dice el fallo Salvatierra, ¿no? Por lo tanto, la figura de la responsabilidad solidaria no tiene esta previsión de la divisibilidad, que tampoco lo tiene la fianza solidaria del Código Civil. Y ambos institutos, o sea, la fianza solidaria civil y la responsabilidad solidaria tributaria, también comparten análogamente este tema de la prelación que manda la ley, porque primero el acreedor fisco, en nuestro caso, debe ir hacia el deudor, o sea, el contribuyente que configuró el hecho imponible y no pagó la obligación, y luego, cuando se demuestre la inutilidad de ir contra el deudor, porque no paga, y dados ciertos plazos, que ya vamos a ver, recién después se va hacia el responsable cumpliendo determinados recaudos procesales. En consecuencia, como conclusión, yo quería mostrar esto para traerles que nuestra responsabilidad solidaria tributaria tiene mucho que ver y es muy análoga a la fianza solidaria del Código Civil, con estas características en lo que no hay beneficio de excusión ni es divisible. En consecuencia, tampoco podemos reconducirla a esta responsabilidad solidaria tributaria a la solidaridad común, porque esto es un error, como ya lo señaló aquel fallo que acabo de citar de Salvatierra con el voto de Martínez, que esto nos sirve como una enseñanza a todos los efectos. Y aquí entramos ya al análisis del artículo 8 de la 11683, como está configurado hoy, después de la reforma, que sí, aquí me voy a detener, porque es muy interesante analizar las aristas filosas que tiene este tema, porque en verdad hay aristas muy filosas, ¿no? Esto es como un témpano, tiene filo y te puede hundir también, ¿no? Bueno, el artículo tiene una redacción similar a la que traía en la anterior redacción. Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, y si los hubiere con otros responsables del mismo gravamen,
sin perjuicio también de las sanciones, también cuidado, que aquí también están presentes en toda la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder. Tenemos a todos los responsables enumerados en los puntos A a E del inciso 1 del artículo 6, ya nos nombramos. Ya nos nombramos como responsable por deuda ajena. Teníamos el cónyuge que percibe y dispone de las rentas del otro, los padres, tutores, curadores y las personas que de apoyo a las personas con capacidades restringidas, síndicos y liquidadores de las quiebras, directores, gerentes y demás representaciones de las personas jurídicas, los administradores de patrimonios y los agentes de retención y percepción de tributos. Ya dijimos, los sustitutos no entraban en esta categoría porque ellos tienen una vida propia, ellos sustituyen al contribuyente. Bueno, aquí son responsables solidarios, decimos, todos aquellos enumerados en estos puntos, A, E del inciso 1 del artículo 6, cuando por incumplimiento de los deberes tributarios de los contribuyentes, no abonaran oportunamente el debido tributo si los deudores no regularizan, o sea, el contribuyente deudor no regulariza su situación fiscal dentro de los 15 días de la intimación administrativa de pago. Entonces aquí, aquello que hablábamos hace un momento de la extensión de la responsabilidad solidaria, en qué momento se produce, la 11.083 nos habla de cuándo es el momento de la oportunidad procesal que va a disparar el derecho del fisco a extender la responsabilidad solidaria y a traer el patrimonio del responsable al fisco acreedor, ¿no? Porque el deudor principal no cumplió el ingreso oportuno. Muy bien. Este artículo fija que se va a caer en este supuesto cuando el contribuyente no abonaran oportunamente si los deudores no regularizan, decimos, la situación fiscal dentro de los 15 días hábiles administrativos de la intimación administrativa de pago. Quiere decir que una vez vencidos estos 15 días, el fisco queda habilitado para extender la responsabilidad solidaria al tercero, o sea, al sujeto responsable. Respecto de este momento para extender la responsabilidad solidaria, se ha debatido mucho en el pasado. ¿Por qué? Porque de pronto el contribuyente, o sea, el deudor, en el transcurso de esos 15 días pudo haber apelado al Tribunal Fiscal con efecto suspensivo esa intimación de pago, porque la intimación de pago viene de una determinación de oficio, ¿sí? Y en consecuencia, si viene de una resolución determinativa de oficio que al contribuyente le dan los 15 días para recurrir o pagar, bien pudo haber recurrido con el efecto suspensivo que consagra la Ley de Procedimientos Tributarios, ¿cierto? Que ustedes conocen. Y aún así, adviertan ustedes que ahora esta reforma nos dice que aún cuando no estuviera firme esa determinación, basta solamente que hayan transcurrido los 15 días administrativos para que, no ingresado el tributo, se extienda la responsabilidad al responsable. Bueno, este es un tema bastante delicado porque, ¿qué ocurre? Esto venía tratado con buena doctrina y el tribunal, la Corte Suprema, perdón, en un fallo muy famoso que a nosotros nos dejó perplejo en la causa Stella Maris Brutti del año 2004, dijo que no basta, ni tampoco nos tenemos que detener en observar que la obligación haya quedado firme, aun cuando el contribuyente haya recurrido esto al Tribunal Fiscal con efecto suspensivo. Lo que importa es que transcurrieron los 15 días y el mero transcurso del tiempo, que no regularizó la obligación, bastan para que se extienda la responsabilidad solidaria al responsable. Entonces, no requiere determinación de oficios firmes, sino solamente el transcurso de los 15 días. Bueno, como nos quedamos muy perplejos y dijimos esto, desde luego, en otra conformación de la Corte va a cambiar, apostamos a que luego entrara otro pronunciamiento y la Corte se expidiera en otro sentido. Mas esto no ocurrió así, porque en el año 2014, o sea, 10 años después, llega a la Corte el caso Bozano Raúl y la Corte ratifica la doctrina Brutti Stella Maris, diciendo: señores, no importa si hubo o no recurso al Tribunal Fiscal, no basta, es decir, no importa el carácter firme o no de la determinación de oficio, sí importa el plazo temporal de que hayan transcurrido los 15 días hábiles para que se dispare la intimación para traer el patrimonio responsable a la obligación del deudor incumplidor y por lo tanto el fisco va a obrar en consecuencia. Fíjense que esto es un despropósito.
me adelanto, es un despropósito, merece toda la crítica. ¿Por qué? Porque el fisco tiene su crédito asegurado y resguardado, toda vez que la intimación administrativa de pago de tributos, determinado cierto presuntivamente, o sea, esta intimación a la que habla de la reforma esta, suspende, es una causal suspensiva de la prescripción por un año, el curso de la prescripción, y esto está consagrado en el artículo 65, inciso A, de la 11.683. ¿Por qué? Porque todo acto suspensivo en cabeza del contribuyente también se extiende a los deudores solidarios. Y esto inclusive fue subrayado por un fallo, entre otros, Cámara Contencioso Administrativa Federal Sala 4, en el año 99, ya en el Club Atlético Adelante, dijo que no resultaba lógico que corriera el plazo de apelación para la determinación a los directores responsables solidarios sin conocer la conducta asumida por la deudora principal frente a la intimación de pago. Claro, ¿qué estaba diciendo? Esto que cito recién. Si el contribuyente deudor en esos 15 días apela al Tribunal Fiscal y no queda firme la determinación de oficio por el efecto suspensivo, mal pueden extender la responsabilidad al solidario porque la deuda está no firme. O sea, no es líquida y exigible como era la condición esencial que yo traje al comienzo del razonamiento. Claro, y discúlpame, Vilo, en ese caso, si hay determinación al solidario, el solidario también tendría que apelar esa determinación ante el Tribunal Fiscal, Desde ¿no? luego, sí, desde luego. O sea, siempre para extender la responsabilidad solidaria a los responsables en todas las categorías, la ley 11.683, en el artículo 17, quinto párrafo, dice que siempre el fisco debe observar el procedimiento de determinación de oficio para extender la responsabilidad a los responsables del artículo 8 o cualquier supuesto de responsabilidad. En consecuencia, como bien decís vos, Marcelo, si el contribuyente apeló, el contribuyente directo apeló esa determinación del fisco, y el fisco luego, pasados los 15 días, le extendió la responsabilidad al solidario y le inició el procedimiento determinativo de oficio, este sujeto, desde luego, tiene que recurrirla a esta determinación, al menos para ver la suerte que corrió el recurso ante el Tribunal Fiscal. Porque de pronto, acá viene el tema, si el tribunal lo revoca a esa determinación del contribuyente, obviamente que se va a caer la extensión de la responsabilidad solidaria al responsable, porque va a carecer de sustento, ya que la deuda no va a ser líquida y exigible. O sea, el punto original y esencial que tiene este dispositivo. No obstante, bueno, las cosas están así, el fisco puede hacer la intimación al responsable luego de transcurridos los 15 días que el contribuyente determinado no ingresó. Y es más, acá viene el tema de las provincias, que en muchos procedimientos de los códigos provinciales admiten la notificación simultánea y en el mismo día al contribuyente deudor y al responsable solidario. Fallo atractivo, si los hay, y uno muy fresco, del 6/12 del 2017, en el Fideicomiso Altamira e IDICO, que dijo: si la notificación de la vista de determinación de oficio es realizada en el mismo acto que la dirigida al contribuyente, o sea, tanto el responsable como el contribuyente, hay nulidad de dicha vista. Y además de los actos ulteriores, o sea, del procedimiento ulterior que se haga en cabeza del responsable solidario, porque la misma no aguardó el plazo de los 15 días acordados por la ley. En los códigos provinciales hay como una habilitación y una zona gris en este aspecto. ¿Y qué hacen las direcciones de renta cuando hay una determinación? En el mismo acto que le corren la vista de la determinación al contribuyente, también se la corren al responsable solidario. Bueno, yo generalmente en estos supuestos planteo la nulidad porque para que haya, claro, para que exista una obligación accesoria, debe haber una obligación en cabeza del contribuyente en primer lugar, y se debe aguardar la determinación de oficio que suerte corre en cabeza del contribuyente. Porque el contribuyente, puede en el curso de la determinación defenderse adecuadamente y demostrar que los ajustes que pretendía el organismo o esa determinación carecen de sustento, y esto liberaría la extensión de responsabilidad solidaria. O sea que hay una suerte de desgaste procesal innecesario con este proceder. Pero, ¿qué ocurre? Trae dolores de cabeza y más de un contribuyente, un director de una sociedad se siente agobiado frente a esta circunstancia porque ve que hay un procedimiento a la sociedad, o sea, la persona jurídica, y el que es presidente del directorio tiene una idéntica, recibida el mismo día, como muchas veces ocurre,
¿sí? Por los mismos hechos y mismo tributo, y mismo periodo. Por eso se me ocurrió rescatar este fallo porque es muy útil frente a estas circunstancias de hecho que se producen a menudo, ¿no es cierto? Bueno, pero ahí no termina el problema, ahí en realidad comienza, porque ahora la reforma agregó que esa intimación administrativa de pago, yo digo, tiene que surgir de una determinación de oficio, pero ahora la reforma dice, ya sea que se trate o no de un procedimiento de determinación de oficio. Entonces, claro, ya sea que se trate o no. Cuando se trate de un procedimiento de determinación de oficio, ya lo hemos analizado porque en la misma resolución determinativa que se fijan el quantum del tributo omitido o evadido, los accesorios y la multa, se lo intima al contribuyente para que o recurra o ingrese el tributo. Entonces, esa intimación de pago contiene el plazo de los 15 días y demás que surge de una determinación de oficio. Ahora, ¿cuándo puede una intimación no surgir de una determinación de oficio? Bueno, acá viene el temita de que acá lo que está haciendo el legislador es habilitar el fisco a esquivar, evitar el procedimiento determinativo de oficio en el responsable, conforme lo exige la ley en el artículo 17, quinto párrafo, y suplir la determinación de oficio por una herramienta, yo digo, muy filosa, o de doble filo, como lo configura el artículo 14 de la 11.683, que es la intimación administrativa de pago, que esta no surge de un acto determinativo de oficio, sino que surge de un funcionario que no es juez administrativo, por lo tanto esta intimación no surge de un acto administrativo, o sea, no observó el debido proceso adjetivo, y que el fisco lo intima a ingresar una suma, porque bueno, esa es la suma de la determinación del contribuyente, transcurridos los 15 días, le notifica una intimación administrativa de pago del artículo 14, que es para otra cosa. En realidad, el artículo 14 es para los supuestos de cómputo de importes improcedentes contra una declaración jurada. Es más, lo dice expresamente el artículo 14. Cuando en la declaración jurada se computen contra el impuesto determinado conceptos o importes improcedentes, no procederá para su impugnación el procedimiento de la determinación de oficio y bastará la simple intimación de pago. Lo que ocurre es que con esta simple intimación de pago se prescinde de la determinación de oficio. Se prescinde de la determinación de oficio. Por eso digo, un funcionario de recaudación emite esta intimación de pago y ya, ¿qué ocurrió? Va hacia el responsable solidario sin interesarle el debido proceso adjetivo, por un lado. O sea que ya ahí hay una afectación seria del derecho de defensa del responsable. O sea, no va a tener determinación de oficio, como manda la ley. Por eso aquí veo que se lo está habilitando al fisco a que obvie, evite, ¿sí? Esquive el procedimiento de determinación de oficio hacia el responsable solidario. Con este agravante, estas intimaciones de pago no podían, ya los del artículo 14 tenían jurisprudencia que no podían ser recurridas ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Hay dos plenarios, uno del Tribunal Fiscal de la Nación en el caso Banco Roela, que dijo el tribunal no es competente para entender en apelaciones respecto de intimaciones del artículo 14, y luego hay un plenario de la Cámara en el Contencioso Administrativo Federal, en el caso Rosa Sur, que dijo, tiene razón el Tribunal Fiscal, el tribunal no es competente para entender en conocer estos temas de las intimaciones de pago, no son recurribles. Solamente hubo un par de excepciones que el tribunal se declaró competente, como el caso Pascusi, cuando el asunto trataba sobre la no observancia de la ley de medios de pago, la 25345, cuando en el artículo 2 decía que, recuerden ustedes, si no utiliza los medios de pago aquí enumerados en la ley, no se van a admitir el cómputo de los créditos fiscales ni las deducciones de los gastos que superen 1.000 pesos y no hayan sido cancelados con dinero bancario. Bueno, en estos supuestos entendió el Tribunal Fiscal de la Nación, en el caso Pascusi, que estábamos frente a una verdadera determinación y le dio curso a su competencia. Pero fue una excepción. ¿Qué hace hoy el legislador? Toma los precedentes Banco Roela y Rosa Sur, en donde se negaba la competencia del Tribunal Fiscal, y dice, en el artículo 76 incorpora una sexta causal excluyente de la competencia del Tribunal Fiscal y dice, no serán procedentes las apelaciones en este Tribunal Fiscal, punto 6 del 76, las intimaciones cursadas de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la ley. Entonces,
estas intimaciones de pago ahora legislativamente no pueden ser recurridas por la manda de la ley, que claramente dice no serán recurribles ante este tribunal. Por lo tanto, señores, acá una intimación de pago va a terminar en una ejecución fiscal. Y es más, no solo que reformó el legislador el artículo 76 agregando este nuevo supuesto de incompetencia del tribunal fiscal para supuestos de intimaciones de pago, sino que además incorporó un segundo párrafo al artículo 167 ahora con esta reforma y dijo que si se interpusiera un recurso de apelación ante el tribunal fiscal contra actos enumerados en el artículo 76, o sea, de aquellos en los que el tribunal no va a ser competente, respecto de los cuales es manifiestamente improcedente, no se suspenderán los efectos de dicho acto. ¿Qué quiere decir? Que no va a tener efecto suspensivo esa apelación al Tribunal Fiscal de la Nación cuando lo que se recurra verse sobre una intimación de pago del artículo 14. Y en consecuencia no va a tener efecto suspensivo más allá que haya apelado al tribunal. Entonces acá el legislador le cerró la puerta para siempre, o sea, con doble llave, a un recurso al Tribunal Fiscal por estas intimaciones de pago. Por lo cual yo aconsejo que deberá verificar el contribuyente si verdaderamente el fisco, en el artículo 14, cuando haya esta suerte de intimaciones de pago, si los conceptos que aduce el fisco contenido en esa intimación de pago son los que están debidamente legislados en esta norma del artículo 14, porque muchas veces encierra una verdadera determinación. Bajo la excusa de que hay un concepto aplicado improcedentemente contra el saldo de una declaración jurada, de pronto nos encontramos con que hay una verdadera determinación. Como por ejemplo cuando el fisco rechaza una exención y dice, señores, acá esta exención está mal imputada, hay una verdadera determinación allí, porque si hay una denegatoria de exención que está en una declaración jurada, el fisco luego dice, no, esto no se computa, por lo tanto el saldo es superior al que ha declarado y tributado, y ahí lo intima con el 14, ahí estamos en presencia de una verdadera determinación, y allí sí sería recurrible al Tribunal Fiscal, cuando hay una verdadera determinación de tributo, no un mero hecho de que haya un concepto improcedente. Sí, a mí me parece, pensando en las declaraciones juradas, ¿no?, que está la parte determinativa y después lo que sería el impuesto a ingresar, una vez que determiné el impuesto. Entonces, pareciera que lo que es determinativo, la parte de arriba, digamos, si está exento o no estará, y bueno, y todo lo que sea, si es deducible o no, y todo eso, o si es crédito fiscal o no, será materia de determinación de oficio y de recurso. En cambio, cuando ya estoy en la parte de abajo, en la determinación del impuesto, y ahí uso retenciones, percepciones y todo eso, bueno, aparece el artículo 14 para decir, no sé, que tomaste retenciones que no debías y eso, ¿no? Por ello es que digo que hay que observar si las causales son las del 14 propiamente o no, o estamos en presencia de una verdadera determinación. Como bien decís, en el supuesto de lo de arriba sería el aspecto sustancial del tributo. Si el fisco ha hecho el ajuste sobre este punto y el pago de la diferencia le intima por el 14, allí habrá un planteo de recurso al Tribunal Fiscal con procedencia para que el tribunal abra su competencia, porque versa sobre una verdadera determinación. Entonces, por eso yo recomiendo la observancia de lo que dice el 14, porque lo que dice es lo que está, y no se extiende hacia conceptos sustanciales de la obligación fiscal. Esto por un lado. Por otra parte, bueno, no es todo cal en esta reforma del artículo 8, sino también hay una de arena, hay algo más a favor del contribuyente, digo yo, porque no existirá esta responsabilidad personal y solidaria respecto de aquellos que demuestren debidamente que la responsabilidad no les es imputable subjetivamente. Bueno, esto es importante porque el texto anterior nos decía que en estos supuestos no será extendida la responsabilidad cuando el sujeto responsable haya sido colocado en esa situación por un incumplimiento manifiesto del deudor, o sea, el contribuyente, ¿no es cierto? Bueno, aquí se ha ampliado el concepto, dando lugar un poco a lo que dijo un fallo plenario también del Tribunal Fiscal de la Nación en la causa Quattrocchi, del año 1966, ¿no? ¿Qué dijo Quattrocchi? Que esta responsabilidad solidaria, como está planteada en este artículo 8, con esta ideología, tiene naturaleza represiva.
¿Por qué? Porque cuando está aquí el legislador planteando que no hay responsabilidad sin culpa, Monasterio da Silva, fallo de la Corte también, no hay responsabilidad sin culpa. No hay responsabilidad, dice, personal y solidaria cuando demuestren debidamente que el responsable no es imputable subjetivamente, sea a título de culpa o... Bueno, esto se va a ventilar en el procedimiento determinativo de que le hagan el responsable solidario, si obró con culpa o con dolo, o no está presente la culpa, porque si el sujeto acredita y demuestra que, y desvirtúa esta presunción de culpabilidad, no va a ser punible ni alcanzado por la extensión de la solidaridad frente al tributo. Y en consecuencia tampoco las sanciones. Esto es muy importante porque, claro, nosotros en la redacción anterior hablaba de que debían demostrar que fueron imposibilitados en cumplir con sus deberes por obra de sus mandantes. O sea, cuando de pronto se acreditaba que no había saldo de caja y se pagaron obreros o proveedores y no había fondos para pagar las retenciones, por ejemplo, las retenciones o las obligaciones fiscales a cargo del presidente del directorio. Bueno, ahora se amplía el espectro del análisis y se indaga en la subjetividad de la conducta, y esto es muy interesante porque nos lleva a posibilitar demostrar otros aspectos de la conducta del sujeto que sin culpa o sin dolo incumplió con la obligación del contribuyente, ¿no es cierto? Por lo tanto, allí va a cerrar la vía de esta extensión de la solidaridad. Es importante esto, recuerden el fallo 4.8 y Antonio, y por otro lado, el fallo que cité recién, no hay responsabilidad sin culpa, es propio del derecho penal, que es el caso Monasterio da Silva, también utilizado como doctrina en los supuestos de delitos tributarios. O sea que la demostración de la tipicidad o no de la conducta de los terceros a quienes se le pretende extender la responsabilidad se deberá sustanciar, decíamos, en una determinación de oficio, aun cuando el contribuyente deudor haya apelado a la determinación que le practicó el fisco. Y bueno, como decíamos recién con Marcelo, esa determinación al responsable solidario puede también ser recurrida al Tribunal Fiscal con efecto suspensivo. Bueno, continúa el artículo 8º, inciso A, diciendo que en las mismas condiciones del párrafo anterior, o sea, fíjense, no hemos salido del primer párrafo, también tienen responsabilidad solidaria y tributaria los socios de las sociedades regidas por la sección 4 de la Ley General de Sociedades, la nueva, y los socios solidariamente responsables de acuerdo con el derecho común respecto de las obligaciones que corresponden a esas sociedades o personas jurídicas que ellos representen o integren. Bueno, estas sociedades son las que están en el artículo 21 de la Ley General de Sociedades, que no están constituidas con respeto a los tipos legales, no adoptaron algunos de los tipos legales del capítulo 2, sean sociedades colectivas, comandita simple, capital e industria, SRL, que omiten requisitos esenciales o que incumplan formalidades exigidas por la ley, tales que le impidieron constituirse regularmente. En estos supuestos dice que van a ser responsables solidarios, pero les quiero contar lo siguiente. Según la Ley General de Sociedades, estos supuestos de sociedades irregulares, seríamos, no tienen responsabilidad solidaria, tributaria. No, la ley les indica que tienen responsabilidad mancomunada. Y la responsabilidad mancomunada consiste en que estos sujetos van a ser responsables y la obligación va a ser divisible entre todos los socios según la cantidad de socios, de modo igualitario. O sea, el acreedor tiene que ir contra todos ellos. O sea, no puede ir contra uno u otro como la solidaridad común, sino que en la mancomunada son todos responsables y es divisible la obligación de esta responsabilidad. En cambio, en la responsabilidad solidaria tributaria, que acá se los pretende incorporar, la responsabilidad observa la conducta de los sujetos. Decíamos recién, pone énfasis en la conducta, en el plano subjetivo de la conducta, por lo tanto, aquí nosotros en nuestra responsabilidad solidaria hablamos de que no hay responsabilidad sin culpa, en tanto que en la mancomunada se prescinde de la culpabilidad, no interesa y simplemente la responsabilidad se divide, se fracciona porque es divisible la deuda frente al acreedor, en este caso el fisco. Seguramente esta figura va a traer muchas controversias que resolverá la justicia. ¿Por qué? Porque acá hay dos leyes a aplicar. Por un lado tenemos la 11.083 que habla que son responsables solidarios, o sea, como una obligación accesoria, en tanto que la Ley General de Sociedades, en el artículo 21, habla de que tienen responsabilidad mancomunada, que es la obligación directa divisible.
En consecuencia, estas controversias van a terminar siendo resueltas por la jurisprudencia, los juzgados comerciales se inclinarán porque es mancomunada, los tributarios porque es solidaria, y esto va a terminar en algún fallo de la Corte porque hay aquí dos normas legales que son irreconciliables. O sea, no es que uno pretenda incumplir la ley, sino que yo pongo de manifiesto que hay una clara contradicción entre una y otra ley. Te interrumpo, te quiero trasladar una pregunta. Hola, no, le quiero trasladar una pregunta a Vilo porque están relacionados a lo que está hablando, y de paso les pido que vayan mandando por chat las preguntas. En este caso es para que explique un poquito la diferencia. La pregunta dice: ¿cómo se relaciona la aplicación de la responsabilidad solidaria con la responsabilidad de los socios administradores limitada a los aportes efectuados? O sea, la diferencia entre el rol del que pone el capital, que es limitada a los aportes, y del administrador, que es un poco lo que vos decías, ¿no? Sí. Bueno, como yo decía recién, no existirá responsabilidad personal y solidaria respecto de aquellos que demuestren que dicha responsabilidad no les es imputable subjetivamente. Quizás me faltó citar algunos ejemplos. Por ejemplo, el presidente del directorio sí es un sujeto que va a estar con riesgo de atracción de su patrimonio en una responsabilidad solidaria, porque generalmente no puede obviar que por su desempeño de buen hombre de negocios y demás, tiene la dirección de la empresa, dirige las finanzas y maneja desde luego las decisiones en materia de pagos de obligaciones comerciales, laborales, tributarias, y también con relación a la configuración de los hechos imponibles. En consecuencia, al ser firmante inclusive de las declaraciones juradas, es el primer responsable al cual va a acudir el fisco ante el no cumplimiento de las obligaciones del ente. En consecuencia, un gerente de repuestos, un gerente que esté a cargo del archivo, un gerente que esté a cargo de mantenimiento, que no rozó, por el plano subjetivo de su conducta, no rozó con decisiones de naturaleza fiscal, es ajeno a la responsabilidad que le pretende sí exigir el fisco a quien sí tuvo esa actuación. Por eso, tengan presente, no hay responsabilidad sin culpa. Eso es una garantía íncita que tiene ya de la Corte, pero que hace al derecho penal. Y esta es una norma de naturaleza penal porque es represiva. En consecuencia, quiero hacer este distingo para que ya de entrada sepan de que no cualquier accionista o no cualquier cargo de dirección en una empresa es susceptible de quedar atrapado por la extensión de la responsabilidad solidaria. Sí, perfecto. Porque, claro, acá cuando nos dicen el tema de la responsabilidad limitada a los aportes, es como que uno dice, bueno, en la sociedad anónima está claro la diferencia entre el accionista y el director de la sociedad, que es sobre quien va a recaer la responsabilidad solidaria tributaria, que es lo que decía Vilo recién del presidente y eso. Y en las SRL, si es socio gerente, por ese rol de gerente también está administrando, es socio gerente, con lo cual también puede tener responsabilidad solidaria. En cambio, si es socio solo, sin ser gerente de la SRL, ahí no, ahí tiene responsabilidad por los aportes efectuados y no administra, ¿no? La palabra administrar en esto de la responsabilidad tributaria es lo más importante, ¿no? Desde luego. Es la toma de decisiones respecto a determinados aspectos inherentes a los hechos imponibles en este caso. Bien, sigo. Tenemos ahora, en el inciso B, ya entramos con los síndicos de los concursos, que bueno, si bien es cierto, ya venían siendo responsables solidarios con antelación, por las gestiones que no hicieran aquellas necesarias para determinación y ulterior ingreso de tributos adeudados, respecto de periodos anteriores y posteriores al inicio del juicio, del concurso, tenían 15 días para cursar la invitación a la señora AFIP sobre la constancia de las obligaciones tributarias que pudiera adeudar el concursado. A cargo, estos son 15 días desde que asumir el cargo, y ahora la reforma la extiende hasta 15 días anteriores al vencimiento del plazo para la insinuación de los créditos, o sea, los informes solicitando la verificación de créditos. Como ustedes saben, el rige en materia de la ley de concursos y quiebras la consigna pars conditio creditorium, o sea, todos los acreedores son iguales ante la ley y frente a las obligaciones del concursado,
Pero bueno, el Fisco Nacional se ha reservado un lugar de privilegio y a él le tienen que invitar, especialmente, hay una resolución al respecto. El fisco exige que el síndico presente un formulario, que es el 735, como solicitud de constancia de las deudas tributarias. O sea, AFIP tiene una cierta jerarquía en materia de la invitación. No le basta la publicación en el boletín oficial del proceso concursal. Y bueno, el síndico lo debe cumplir, porque si no lo cumple, están aquí las consecuencias. Pero le han dado 15 días más, o sea, le han extendido no 15 días, sino un plazo que tiene que ver con el vencimiento para la verificación de los créditos, 15 días de antelación para que presente este formulario invitando al fisco a que comparezca al procedimiento concursal. Luego tenemos también una figura muy interesante, el tema de los agentes de retención como responsables solidarios tributarios. Siempre cuando hablemos de un responsable, debe mediar un procedimiento de determinación de oficio para extender la responsabilidad, ¿no? Esta es la regla. ¿A estos señores agentes de retención también para extenderles la responsabilidad deben hacerle determinación de oficio previa? Sí. Ahora bien, ellos son responsables solidarios por el tributo que omitieron retener una vez vencido el plazo de los 15 días de la fecha que está fijada para el ingreso, si no acreditaron que el contribuyente de derecho abonó el gravamen. Porque si abonó, allí tiene una excusa, ¿sí? Ya no va a ser responsable por el tributo que ya pagó el contribuyente, ¿sí? O sea que lo libera, pero atención, si bien lo libera el hecho de que el contribuyente ingresó en su declaración jurada del tributo que éste no retuvo, no queda salvado de la sanción que está prevista en el artículo 45, que reprime a los agentes de retención que omitieron actuar como tales. Y les recuerdo que ahora el 45 tiene una multa única en su graduación, que es el 100% del impuesto no retenido. Acá ahora no tiene mínimo, pero bueno, sí tiene derecho al régimen de reducción de sanciones, según sea el momento y la oportunidad en el que ingrese la sanción. Ustedes saben que la multa esta, reducida por el 49, según el momento del ingreso del impuesto de la retención, en tanto haya un sumario previo, tiene una reducción que va de a cuartos, o sea, primero tiene el 25%, después el 50%, después el 75%. Esto es una figura que está pendiente de reglamentación, pero bueno, siempre tiene que haber determinación de oficio, lo dijo la Corte en el caso Sintafón. Sintafón es un viejo fallo de la Corte del año 86, y estos sujetos, como digo, tienen, de pronto se ven con que tienen la multa del 45, ¿no? Por otro lado, está la figura de quienes omitieron, los sujetos que omiten ingresar el impuesto retenido, el agente de retención que retuvo y no ingresa, bueno, ahí se va a encontrar con que tiene el artículo 48, sanción de 2 a 6 veces el tributo si lo mantiene en su poder después de vencidos los plazos en que debieron ingresarlo. Y en este supuesto de quien retiene y omite ingresar, atención, es el único caso en el que el fisco queda exceptuado de respetar el procedimiento determinativo de oficio y sí procede la intimación de pago del artículo 14, porque aquí normativamente está excluido por el artículo 17 en su último párrafo, digamos, excusa a la administración a no hacer el procedimiento determinativo de oficio. ¿Y por qué? Porque, bueno, en estos supuestos, si el fisco constatara que la retención fue practicada, está contabilizada en los registros de este contribuyente, el agente de retención. Por otro lado, emitió los certificados correspondientes de retención. Y el otro, el beneficiario, los utilizó en el pago del gravamen, y esto está a la vista del fisco. Bueno, no va a hacer falta allí una determinación de oficio, y sí, con una simple intimación de pago se le va a exigir el ingreso del tributo. Por otra parte, va a tener de pronto, desde luego, va a quedar encuadrado en el artículo 46, 2 a 6 veces de multa, y atención, si supera los montos de la pena tributaria, aquí no tiene fuga del proceso. En el artículo 16 no está prevista la fuga del proceso para quienes retuvieron y omitieron ingresar el tributo retenido luego de vencidos los plazos legales. Bueno, hechas estas aclaraciones, también cabe que vayamos y nos detengamos en un aspecto que a quienes omitieron retener, aparte de verse encuadrados en un supuesto de multa por omisión del artículo 45 inciso B,
tenemos una sanción impropia explícita. Acá hay sanciones impropias implícitas, aquellas que no surgen de inmediato, y aquellas explícitas, como que hay un artículo anacrónico que quedó en la ley de ganancias, que bueno, la doctrina y nosotros mismos desde la Federación planteamos a los legisladores la derogación del artículo 40 de la ley de ganancias, que prohíbe la deducción del gasto a la agente de retención que omite actuar como tal y que no demostró que el beneficiario pagó el impuesto. Bueno, esto hay un fallo relativamente reciente, del año 2015, que recayó en San Juan, Sociedad Anónima, y nos sorprendió porque, ¿qué pasa? El artículo 40 realmente es anacrónico por el lado que se lo mire. Desde Fonruch, antes de jubilarse, planteó que había que derogarlo porque ya la sanción a la agente de retención que omite actuar como tal estaba encuadrado pacíficamente en el artículo 45 de la 11683 con una sanción especial. En consecuencia, no cabía tenerlo en una ley del tributo y sí reenviarlo y dejarlo en la ley procesal, o sea, en la 11683. Bueno, pero no hubo caso de los legisladores a la palabra y al consejo de Fonruch, y quedó esto que viene desde antaño, que es el artículo 40, y que realmente nos sorprendió a la Corte cuando en el año 2015 destacó la importancia de que se impugne el gasto en virtud de que este artículo de la ley de ganancias dice que la norma reacciona frente a la infracción consistente en la conducta omisiva. O sea que estamos frente a una multa, evidentemente, porque hay una reacción del ordenamiento jurídico, el bien protegido del ordenamiento jurídico, y ante el incumplimiento por parte del sujeto que no retuvo y deduce el concepto, ha obrado contrario al orden jurídico y en consecuencia el ordenamiento reacciona impidiéndole la deducción de ese gasto. Bueno, eso nos dijo la Corte. Además, tengan presente de que esta impugnación se hace sin mediar un procedimiento determinativo de oficio, o sea que hay una afectación aquí al derecho de defensa del contribuyente, porque es una multa que surge de tipo automática. Además, lo llamativo del tema es que, aparte de ser automática, prescinde de la culpabilidad, o sea, no tiene presente para nada la subjetividad de la conducta, y por otro lado, no es deducible este concepto, no es deducible del balance fiscal, es una multa, viola la capacidad contributiva también porque se le crea un incremento ficticio, no corresponde a una ganancia realizada, y por otra parte, tengan presente de que esto configura, al ser sin proceso, es una sanción de naturaleza impropia, que son definidas por la doctrina como aquellas que colocan en una situación de desventaja procesal al administrado, porque o le elevan artificialmente la base imponible o le afectan el derecho de defensa. Por eso son sanciones impropias y en este supuesto nos encontramos con que esto está explicitado en la ley, no es implícita como otras que así reciben esta denominación. Esta es explícita porque así está redactado. ¿Qué pasa si el fisco nos encontramos con que le aplica la figura del artículo 40 y aparte pretende aplicarle la sanción del 45? Bueno, por lo tanto, de que hay dos normas penales que concurren en sancionar una única conducta, nos estamos encontrando en un supuesto de doble sanción, que digamos hay doctrina en este aspecto, esto sí está traído del derecho penal común, que es la doctrina del non bis in idem, que prohíbe la doble persecución penal por los mismos hechos, en tanto haya identidad de sujeto, objeto y causa. Bueno, esto nosotros, les decía, hay un fallo de la Corte que lo incorpora en el año 93, en el caso de un moño azul, y por otro lado, en el artículo 1 del Código Procesal Penal de la Nación, está proscripto la doble persecución o la múltiple persecución penal. En consecuencia, estaríamos frente a que dos normas concurren aparentemente a sancionar una única conducta. Y estos supuestos de concurso aparente de leyes penales se resuelven, conforme al Código Penal, aplicando la regla de la especialidad. O sea, se debe aplicar la norma más especial que desplaza la norma general. Y en este supuesto particular, la norma especial es la que contiene el artículo 45 de la 11683, frente a la otra norma de ganancias, que sería una norma de alcance general, pero no específica, y por lo tanto la de la ley 11683, según la doctrina esta del concurso aparente de las normas, el 45 desplaza el 40 de ganancias. Eso es una aplicación adecuada de la doctrina penalista, y yo creo que en estos supuestos tenemos que estar contestes con este postulado porque es de beneficio para la defensa del contribuyente.
nosotros estamos preocupados porque el fisco en muchos procedimientos aplica este artículo 40 de la Ley de Ganancias y bueno, tiene el precedente de la Corte. Eso es lo grave porque uno siempre busca algún madero en la tempestad para aferrarse, pero acá la Corte no nos da ni siquiera una rejilla de madera para flotar. O sea, acá está, la doctrina está firme y este artículo no se derogó. Por lo tanto, seguiremos con este riesgo. Sigo. Por otro lado, acá tenemos ya los sucesores a título particular en el activo y pasivo de las empresas, que antes, bueno, no me voy a extender en esto porque tenían la responsabilidad frente a la intimación. Si los contribuyentes no regularizaban la situación fiscal, ahora la reforma le da 15 días desde la intimación administrativa y vuelven con la frasecita aquella que ya critiqué, se trate o no de un procedimiento de determinación de oficio. Entonces, le habilita a usar el artículo 14. Por lo tanto, habrá que observar que efectivamente se trate de una verdadera determinación o que simplemente sea un concepto improcedente aplicado en la parte final de la declaración. Por otra parte, tenemos también con responsabilidad solidaria a los agentes de percepción, respecto de los cuales no me voy a extender porque se les aplica análogamente los mismos principios que a los agentes de retención, tanto para los que dejaron de percibir o que percibidos dejaron de ingresar. O sea, estos también están sujetos a las mismas sanciones y a los mismos alcances de responsabilidad. Como un denominador, a estos también se les debe extender la responsabilidad, llegado el caso, en un procedimiento determinativo de oficio, mediante. Luego también la ley ha adornado un poco este inciso cuando habla de los terceros que con su culpa o dolo faciliten la evasión del tributo, porque agregó todo un desarrollo que habla de aquellos que faciliten dolosamente el ingreso del tributo por parte del contribuyente siempre que se haya aplicado la sanción correspondiente al deudor principal o si hubiera formulado denuncia penal. Bueno, acá en este supuesto, como ven, no se exige que la sanción haya quedado firme en cabeza del contribuyente. Simplemente de que haya una determinación, una resolución de sanción, pero no que ésta haya quedado firme, para habilitar la extensión de la responsabilidad al tercero que supuestamente facilitó con su culpa o dolo. Bueno, esto en verdad también abre un cono de conflictividad en este punto porque no se aguarda que la sanción de evasión al responsable, o sea, al contribuyente, al responsable directo, haya quedado firme para avanzar con la extensión de la responsabilidad del tercero. Al respecto, hay un fallo de la Corte que le dio solución, en el caso de la Besari y José Luis, que era contador del contribuyente, un fallo de 2014. Este contador fue excusado de esta sanción porque previamente el fisco, en la determinación de oficio al deudor principal, no le había aplicado la multa por evasión. O sea, no había multa por evasión, que es el requisito para hacer extensible la responsabilidad solidaria. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco cuando tuvo oportunidad de ser denunciado por ley penal tributaria, no recibió condena por evasión y fue sobreseído el contribuyente. En consecuencia, la Corte también encontró que no había sustancia suficiente para extender la responsabilidad solidaria al tercero cuando el contribuyente no había sido sancionado por evasión. Esto fue muy interesante. Y finalmente tenemos los cedentes de los créditos tributarios respecto de la deuda cedida a los cesionarios y hasta la concurrencia si se impugna la existencia o la legitimidad de tales créditos. Y acá, esto estaba previsto en la legislación anterior, pero se les acuerda los 15 días de la intimación administrativa de pago. O sea que se les amplía el plazo, se le da un plazo cierto a estos sujetos para luego extender la responsabilidad solidaria transcurrido ese plazo. En consecuencia, podemos sacar, para finalizar este desarrollo del tema de la responsabilidad, del artículo 8, que me ha extendido y ocupado bastante tiempo. Primero, regla general, tiene que haber determinación de oficio practicada al contribuyente con monto y sanciones, porque justamente vieron recién el inciso E, la extensión de la responsabilidad solidaria a un tercero por su culpa o dolo, que colaboró como partícipe en el dolo del contribuyente, se exige que haya sanción al contribuyente. En consecuencia, por eso destaco que la determinación practicada al contribuyente, aparte del monto del tributo, tienen que estar también dictadas las sanciones. A su vez, que se dé el presupuesto de hecho de la solidaridad, o sea, que incumpla la intimación de pago luego de transcurridos los 15 días, aun cuando sea recurrida esta determinación, y ella no esté firme, esto, bueno,
traje las consideraciones de la Corte, que no son favorables para nada y han recibido mis críticas. Por otra parte, que también haya una determinación de oficio derivativa al responsable solidario, conforme lo prevé el quinto párrafo, inciso 17 de la 1183, y que el solidario, no hubiera podido demostrar que dicha responsabilidad no le es imputable subjetivamente. Vuelvo, no hay responsabilidad sin culpa, ¿eh? Y no procede la determinación de oficio solamente en los supuestos de agentes de retención que, no habiendo practicado la retención o percepción, hubieran presentado declaraciones determinativas del gravamen o la FIC constatare que éstas existieron a través de los certificados, bastando para ello ya no la determinación de oficio, sino una simple intimación de las sumas reclamadas. Ese sería el cuadro que ahí cierra las conclusiones en materia de la responsabilidad solidaria. Bueno, ahora vamos a hablar en unos minutos, estamos bien con el tiempo, o hay algunas preguntas. Sí, si querés te hago una pregunta sobre responsabilidad solidaria, ¿puede ser? Bueno, puede ser. Bueno, Antes que me olvide. no, antes que pases al otro tema. No, porque es interesante, una pregunta es, bueno, primero un planteo de la sociedad simple, donde tiene un socio administrador. Bueno, ese socio administrador será el que paga autónomos, ¿no? Y el que será responsable solidario porque por eso es administrador. Pero después preguntan, ¿y qué pasa con el representante y apoderado de una explotación unipersonal? Unipersonal, alguien que le da poder y le dice, bueno, vos ocupate de todo, al tercero, ¿no? Hasta de liquidar el impuesto que me corresponde a mí. Sabemos que la explotación unipersonal le pone el cuerpo a todas las balas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con ese apoderado con facultades amplias? Es responsable y contribuyente. Es responsable y contribuyente por los actos del mandatario, sería. Sin perjuicio de que también, atención, si el mandatario por su culpa o dolo facilita la evasión del contribuyente, va a ser responsable solidario por el inciso E de la 11683. Claro. En tanto, el fisco le haya aplicado una multa por evasión al contribuyente. Claro. Sí, es raro ver que a un apoderado le digan, bueno, como usted administra, usted es solidariamente responsable por las obligaciones del titular, digamos. Pero eso casi no se ve. Ahora, si uno en el poder le pone tantas facultades como de determinar el impuesto, de pagar el impuesto con los recursos que administra, viste, claro, dentro de los responsables está el inciso E que dice los administradores de patrimonios, empresas, bienes, y después en el octavo dice, bueno, los del inciso A E del artículo 6 son todos responsables solidarios por la administración. Sí. Claro, sería raro que vayan a él o a ella porque le administra bienes a otros, pero digamos... Atención. Sí, adelante. Si hay una conducta evasiva, y el fisco primero va a hacer la determinación al contribuyente. Si le aplica una sanción por evasión, le va a extender la responsabilidad solidaria por la participación que él tuvo en la evasión del tributo del contribuyente a esta suerte de gestor. Apoderado, porque es una explotación unipersonal. Por eso yo pongo el acento en que la responsabilidad la mantiene el contribuyente directo, el responsable, y este sujeto va a ser responsable por sus actos, ¿sí? Pero también, digamos, va a ser responsable por aquellos actos que colaboren en la evasión del tributo del contribuyente, porque el contribuyente aquí es uno solo, no es una sociedad. Él es un apoderado, y esto un poco es un término general para sociedades que tengan apoderados. No desplazan con el poder a un tercero la responsabilidad que les cabe al obligado tributario. El obligado tributario, sea una persona física o una sociedad, no desplaza la responsabilidad a un tercero ante la comisión de ilícitos fiscales, es responsable frente a esas obligaciones. Y el fisco les tendrá responsabilidad también con el dolo al partícipe, porque acá va a haber una suerte de partícipes necesarios y partícipes secundarios, o sea, para eso está en la regla del Código Penal. Claro, claro. Sí, sí. Uno por ahí anda con estos miedos de decir, bueno, sí, te hago un poder, bueno, ¿qué implica? Uno sabe que implica ser director, gerente, por ahí, o que administrar fondos ajenos, por ahí el hecho de estar hasta en un consorcio le da miedo porque ya con toda la regulación que hay en la administración de consorcio, decís, bueno, vos que sos contador, ocupate, bueno, pero ¿qué implica, no? Si no se pagan las cargas sociales, y acá también, una explotación unipersonal, te da un poder, ocupate de todo. Sí. Bueno, y... Con más razón. Sí. Está más transparente el tema ahí. Está más transparente. Bueno. Sigo. La declaración jurada ahora puede ser rectificada en menos.
como yo a veces bromeo, digo, si tengo un problema rectifico en menos una declaración jurada. Bueno, pero irónicamente lo hago, así para gastar un chiste a los inspectores del fisco. Ahora, la ley que hace sustituye el artículo 13, mantiene las características de que la declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y a su vez vincula al responsable por el gravamen que en ella se declare, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo en casos de error de cálculo, o sea que mantiene la doctrina anterior. Entonces, la regla es que la declaración jurada no se rectifica en menos, porque una rectificativa en menos importa un recurso de repetición, y para ello tenemos la previsión del artículo 81 de la 11.683 que habla del recurso de repetición. En consecuencia, la regla es la no rectificación en menos. La ley lo que hace ahora es permitir la rectificativa en menos bajo dos supuestos. Cuando se presentara la declaración jurada rectificativa en menos dentro de los 5 días del vencimiento general, y cuando dicha diferencia cuantitativamente no excede el 5% de la base imponible originalmente declarada. Ello así, esta declaración sustituirá a la anterior y tendrá todos los efectos de la declaración jurada, sujeta a verificación, fiscalización y demás. O sea que es un permiso, una dispensa que le da la ley al contribuyente para que rectifiquen menos, bajo esas dos condiciones, 5 días y el 5% de la base imponible. Bueno, finalmente le llegó el turno a esta nueva figura que en realidad ha sido un esfuerzo para el legislador, digo yo, construir el artículo 16 continuación, nuevo acuerdo conclusivo voluntario, porque en realidad, si bien es cierto el objetivo perseguido por el legislador ha sido disminuir la litigiosidad en materia administrativa y judicial respecto de hechos complejos, me adelanto en opinar de que va a ser muy difícil que la figura prospere, porque tiene muchas inconsistencias, contradicciones, aspectos débiles, y débil también de constitucionalidad, porque a mi juicio también afecta el derecho de defensa del contribuyente. Además, sospecho que la reglamentación va a ser más compleja aún, por lo tanto, vamos a ver cómo finalmente lo resuelve el fisco a la reglamentación de esta figura, porque, les vuelvo a decir, hace aguas, en verdad hace aguas. Me adelanto en esto, hace aguas. En primer lugar, porque vamos a hacer una introducción, la obligación tributaria es una obligación que proviene de la ley, es una figura del derecho público, que solamente puede ser dictada por el Congreso. Como ustedes saben, el artículo 93 de la Constitución, que recién cité, el Poder Ejecutivo no puede crear tributos. Recuerden el fallo de la Bellaca, cuando se crearon tributos en la crisis de allá de los años 90, fue declarada inconstitucional la elevación de una alícuota, o sea, un decreto modificó una alícuota de la ley, fue declarada inconstitucional, y luego vino la reforma constitucional, la última, que consagró ese inciso tercero al 99, cuando dijo que el Poder Ejecutivo no puede legislar en materia de temas penales, fiscales, régimen de los partidos políticos y en el régimen electoral bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Entonces, con esto, todo aspecto normativo queda en el ámbito solo del Congreso Nacional. Por un lado. Por otro lado, una de las características del crédito tributario es su indisponibilidad. O sea, las normas que tenemos en la 11.083 así lo prevén. ¿Qué quiere decir con esto? No hay una norma que pueda respetar la administración que verse sobre un acuerdo que diga libre de impuestos. O sea, las partes no pueden celebrar un convenio en que una la libere a la otra. Aun cuando sea voluntario y el sujeto que es liberado se presente frente al fisco para asumir las obligaciones del deudor principal, o sea, al sujeto que ha convenido asumir la deuda del otro, el fisco no va a atender ese aspecto porque en el artículo 37 del reglamento de la 11.083 se prohíbe toda dispensa en materia de crédito liberado, digamos, o sin responsabilidad que escape a la figura del responsable directo, o sea, el contribuyente. O sea, este contribuyente no puede ser desplazado sino por mandato legal. Y acá, por un acuerdo privado, no puede haber
liberación de impuestos o de cargas fiscales. Seguirán siendo el contribuyente el deudor y los otros responsabilidad tendrán conforme las normas del derecho. Además, cuanto no es disponible el crédito fiscal, que la ley 11.683, en el artículo 113, tuvo una modificación vía la ley 25.678, por el cual se incorpora un artículo agregado a continuación del 113, en donde se prohíbe al Poder Ejecutivo dictar normas relativas a la liberación o exhibición de tributos, sus actualizaciones, sus intereses y sus sanciones, o sea, no puede haber eximentes que dicte el Poder Ejecutivo, y allí es que a partir de esa ley del 2002 es que toda dispensa, moratoria o liberaciones en materia de tributo solo pueden ser dictadas por el Congreso, que en uso de su facultad está previsto en el artículo 75, inciso 20, la facultad de dictar amnistías, como la última que tuvimos en Argentina en el año 2016. Pero no lo puede dictar el Poder Ejecutivo. En consecuencia, el crédito tributario es indisponible y así está estructurado el régimen normativo en la Argentina. Por lo tanto, acá el nuevo acuerdo conclusivo voluntario debe entenderse como que no puede ser objeto de transacción el crédito fiscal, no puede haber contrato entre las partes porque el Código Civil exige que para que haya contrato debe haber libertad de decisión acerca de los intereses de cada parte que resuelvan libremente un acuerdo. Eso es un contrato. Bueno, acá el Estado no puede disponer del crédito fiscal negociándolo con el particular, porque ya les dije, tiene la veda de la ley y del decreto reglamentario. Por lo tanto, no es transable el crédito fiscal. No hay contrato, por lo tanto, no puede hablarse de transacción. Solamente este nuevo acuerdo tiene la finalidad de que las dos partes de la relación jurídica tributaria, o sea, fisco-contribuyente, lleguen a encontrarse conformes en la concreta valoración de elementos de hecho del tributo en cuestión, no de los elementos normativos. Ello así, la norma omite precisar si la habilitación de esta instancia podrá solicitarla el contribuyente inspeccionado. ¿Por qué? Porque el artículo afirma que podrá habilitarla el fisco previo, o sea, con antelación al dictado de una determinación de oficio. O sea que está claro que esta instancia no la puede solicitar el contribuyente inspeccionado antes del dictado de la determinación de oficio. Solo lo puede habilitar el fisco. En consecuencia, ¿cómo sigue? El caso se someterá a consideración, dice la ley, de un órgano de conciliación colegiado que solo van a integrar funcionarios superiores de la AFIP. En consecuencia, no está previsto que participe un experto tributario por el lado del contribuyente. O sea, ya el contribuyente sigue ausente en este procedimiento ya desde el inicio. Por otra parte, el fisco está autorizado para exigir la constitución de garantías. Atención, sobre la temática que se discute, es valor pecuniario, y sobre ese valor pecuniario el fisco puede exigir la constitución de garantía, que en la práctica las va a exigir, y el contribuyente deberá satisfacerlas para proseguir con la instancia. Fíjense que acá hay un contrasentido. Para que el contribuyente prosiga en esta senda de acuerdo, se le va a exigir una garantía. En tanto que una apelación del Tribunal Fiscal de la Nación que tiene efecto suspensivo no tiene esa exigencia, para nada. El contribuyente tiene que pagar la tasa de actuación del Tribunal Fiscal del 2,5% de lo que debate y punto. En cambio, aquí tiene que constituir una garantía. Fíjense que en este aspecto, este artículo tiene mucho que ver con un artículo que contiene la Ley General Tributaria en el artículo 155, en donde sí está previsto el acuerdo conclusivo voluntario, pero en el Código Fiscal Español se permite que acuerdos transaccionales en una instancia del juicio administrativo antes de la conclusión de las actuaciones, pero acá no está previsto esa admisión. Acá el crédito es intransable, o sea, es indisponible. No puede libremente el fisco llegar a una transacción con el contribuyente. Es más, ya ven que le exige garantías, cuando un recurso del Tribunal Fiscal no tiene garantías. Por otra parte, la eventual conformidad que preste el contribuyente en el acuerdo no lo beneficia con una reducción de sanción material. O sea que también le van a caber las multas materiales del 45 o del 46 según se trate, según la conducta. En el artículo 155 del Código Español, sí, se le da una zanahoria al contribuyente toda vez que
Si presta conformidad, le reducen las sanciones hasta en un 50% del monto discutido. O sea que allí tenemos una regulación que permite la transacción, por otro lado se le permite una reducción de sanciones para hacerlo más amigable al acuerdo, acá no. Y el administrador federal puede llegar a rechazar el acuerdo, y eso está en la facultad acordada en este artículo, y ocurre que los elementos que aportó el contribuyente para el procedimiento del acuerdo, para la inspección, van a ser utilizados seguramente por el fisco en la declaración de oficio, colocándola al contribuyente en una situación de desventaja procesal. Porque si el Estado federal rechaza los términos del acuerdo, va a ir a determinación de oficio y se va a nutrir el fisco de todos los elementos que aportó el contribuyente. Además, esta actuación no va a estar amparada por el secreto fiscal, o sea que se lo excluye de la garantía del 101. Ustedes me dirán, y esto no carece de sentido, porque si en una inspección habitual, o de las que fueren, el contribuyente tiene derecho a la garantía esta del secreto fiscal, porque los funcionarios están impedidos de estas cuestiones a terceros, ¿por qué las actuaciones que se van a producir en este procedimiento de acuerdo voluntario, ¿por qué no están por el secreto fiscal? La verdad que no tiene una explicación esto. Y por eso digo que estas imprevisiones, incoherencias y normas de dudosa o débil constitucional pueden ser subsanadas vía reglamentaria, de lo cual dudo. Acá hay una esencia autoritaria que difícilmente puede ser subsanada en la reglamentación. Yendo a una conclusión inicial, puedo afirmar que el acuerdo, titulado acuerdo, no lo es, por la ausencia de una parte esencial en esta figura, que es el contribuyente inspeccionado. Para que haya acuerdo hacen falta que sean dos las partes. Esto es como en una relación de noviazgo. Tiene que haber un novio y una novia. O sea, aquí tenemos una sola de las partes, porque el inspeccionado no apareció, no tuvo participación en el acuerdo y ha estado fuera del vínculo. En consecuencia, no podemos hablar de acuerdo, porque acuerdo es toda concierto de dos voluntades que acuerdan en una conclusión, en una decisión. Pero esto no lo es, no lo es. En verdad no lo es. En un contrato, esto tampoco lo es. Acá hay un gran ausente, que es el contribuyente inspeccionado. Tampoco es conclusivo, porque si vamos a analizar conclusivo, yendo al diccionario de la lengua española, es aquello que tiende a dar una finalización, un cierre, una conclusión a un procedimiento, a un trámite, a una negociación, etc. Conclusivo es del conclusus del latín, o sea, de concluir, de terminarlo. Acá esto no finaliza tampoco con el acuerdo del contribuyente y del administrador federal. ¿Por qué? La propia norma habilita al fisco a cuestionar tales hechos, al fisco, solamente al fisco, en sede judicial, es decir, en otro fuero diferente al administrativo. Y en beneficio de esta alternativa, a su vez le brinda la reforma una ventaja adicional, que es una causal suspensiva por un año del curso de la prescripción para todas aquellas causas que entren en esta figura del acuerdo conclusivo. Entonces van a estar protegidos, digamos, de actuación el fisco por un año más, ¿no es cierto?, en el cómputo de la prescripción. Y finalmente tampoco es voluntario, porque, a ver, al haber sido excluido el contribuyente de todo el procedimiento del acuerdo, todos los actos que se efectuaron sin su intervención y en violación a lo que contiene un debido proceso objetivo, que es la bilateralidad y al principio de la contradicción, la eventual conformidad prestada por el contribuyente carece de la espontaneidad de su libre albedrío, o sea, porque para que haya voluntariedad en la dignidad del hombre tiene que haber que sus actos, se tiene que comprobar que sus actos surgen del libre albedrío, o sea, dirigidos por el propósito hacia el fin, pero en un marco de libertad. Cuando el sujeto está presionado porque desde el aparato del Estado se lo induce a prestar un acuerdo, porque ya aquí en este el contribuyente va a conocer cuál es la opinión y la conclusión del administrador federal. Y es nada menos que el administrador federal del fisco, o sea, que es del aparato del Estado que preste una conformidad. Por lo tanto, él no va a tener una decisión libre de acá, del libre albedrío que contiene todo acto voluntario. Por lo tanto, digo que no es voluntario, y esto carece de la espontaneidad del libre pensamiento, y está determinado esto finalmente por la presión que dimana de la opinión fiscal. Por lo tanto, tampoco es voluntario.
No es un acuerdo, no es conclusivo ni es voluntario. No quiero dar que en paz descanse, pero creo que va a ser muy difícil la aplicación. Bueno, creo haber respetado los tiempos y los temas, y si ha quedado alguna duda, que deben ser muchas, los invito a que la formulen, y si no, escriben mails, y a corto plazo mi colega Marcelo se encargará de responderlos a todos. Muchas gracias. Bueno, una preguntita tengo para el final, Vilo, y cortamos la transmisión. Acá hay un planteo interesante de qué pasa con la sociedad simple que tiene socios que no son administradores, sino que tienen esta responsabilidad mancomunada, ¿no es cierto?, de la sociedad simple. Entonces, claro, yo me imaginaba, ¿no?, una sociedad simple de 3 hermanos, que a lo mejor el hermano mayor es el administrador y los otros 2 hermanos tienen una participación en la sociedad. Si esa sociedad tiene, digamos, deudas laborales, bancarias, con proveedores, tienen responsabilidad mancomunada los 3 porque es el régimen societario. Ahora, en lo tributario, la AFIP dice, bueno, que pague la sociedad, si no, la solidaridad la tiene el administrador. Pero a lo mejor también tendría responsabilidad los otros 2 por las reglas generales de las sociedades simples, por la responsabilidad mancomunada, o no los podrían tocar. Porque una cosa es, a la SRL, perdón, sabemos que los socios de la SRL o de la sociedad anónima no los van a tocar porque son responsables por el capital aportado. Pero los de la sociedad simple no administran, pero tienen responsabilidad mancomunada. Sí, mira, desde el punto de vista del derecho comercial, le van a aplicar la responsabilidad mancomunada y van a dividir las obligaciones impagas del ente, en este supuesto, por 3. En tanto que en materia tributaria, la responsabilidad solidaria atiende a la culpabilidad del agente o el responsable, y en este caso, si la sociedad de hecho o la sociedad irregular no pagó un tributo luego de los 15 días de la intimación administrativa, sea por una determinación de oficio o no, con el riesgo de que yo hablé, le van a extender la solidaridad en función del grado de culpabilidad de quien actuó en representación y tuvo a su disposición las decisiones en materia económico-financieras, o sea, al administrador, no al que estaba encargado de la producción, porque supónganse en un caso agropecuario, estaba encargado de las máquinas, el otro estaba encargado de la venta de los granos, etcétera, y había uno que administraba. Bueno, se le irán al administrador, porque en materia tributaria la responsabilidad solidaria atiende la culpabilidad, o sea, no hay responsabilidad sin culpa. Los otros van a zafar, digamos, educadamente, no van a estar alcanzados por la responsabilidad tributaria, pero sí por la mancomunada que le van a aplicar los otros organismos al amparo de la ley de sociedades, es decir, bancos, proveedores, clientes, etcétera, le van a aplicar la responsabilidad mancomunada. Por eso digo de que aquí finalmente se va a producir un supuesto de crisis y de conflictos, porque ustedes me dirán, ¿cómo puede ser que algunos acreedores le apliquen un tipo de responsabilidad y el fisco aplique otra? Bueno, desde luego que, bueno, esto yo se los adelanté, esto va a haber un conflicto de normas y de jurisdicciones, y bueno, veremos qué va a decir la Corte en materia de esto, como sí dijo en materia de sanciones. Recuerden, ha habido siempre un conflicto en las normas en materia concursal respecto de la prescripción, por ejemplo, claro, que también esta ley no lo soluciona. También le ha introducido supuestos de suspensión a la prescripción concursal, la ley 11.683, que no sé cómo lo van a tomar los juzgados comerciales, si lo van a tomar, no lo van a tomar, porque es una intromisión a mi juicio, y que pone en contradicción 2 normas. Para cómo son 2 códigos virtualmente, ¿no? Este es el código fiscal, procesal, y la otra es el código que hace a la materia comercial. Y finalmente yo a estas sociedades que están deficientemente resueltas porque por aspectos formales no han sido constituidas regularmente, les aconsejo que se regularicen lo más rápido posible, porque así los alcances de la responsabilidad, bueno, están más protegidos aquellos en materia de que la responsabilidad solidaria actúe como debe actuar, y la mancomunada, bueno, la mancomunada actuará conforme el acreedor lo disponga, porque esto en verdad es un conflicto. Pero por sobre todas las cosas siempre nosotros aconsejamos
de que una sociedad irregular se regularice, adopte una de las formas legales a todo efecto porque quedan más diseñados los alcances de la responsabilidad en todos los supuestos. Claro, porque es más, acá atendiendo a una pregunta de Débora que nos habla del porcentaje en la sociedad simple, Sí. claro, uno cuando ve los contratos sociales de las sociedades regulares ve qué porcentaje corresponde a cada socio, cuántas cuotas tiene. En la sociedad simple uno lo debería poner al porcentaje, porque si no, ¿cómo hacemos para lo que es mancomunado? Porque si mancomunado uno diría, bueno, lo mío es el 50, sí, pero que lo diga el contrato. Y lo otro, por ejemplo, 50, 25 y 25. Porque si no dice nada, y son 3, y habrá que dividir, ¿no? Bueno, se va a dividir entonces en tanto la sociedad esté regularizada y adopte un tipo legal. Si no, va a ir mancomunada dividido 3. Y claro, salvo que en O el sea, contrato de la sociedad simple vos digas, bueno, es sociedad simple, pero el aporte de capital es en estos porcentajes, sí, pero 50, 25 y 25, lo tengo que está decir. en tanto está inscripta, Marcelo. Si no está inscripta como tal, Mm. publicada en el boletín oficial, inscripta en el Registro Público de Comercio, de su jurisdicción, va a ser una sociedad irregular. Y si es Claro, irregular, claro. va a ir mancomunada, Sí, claro. dividido 3. Ajá, está bien. ¿Entiendes? O sea, por eso yo aconsejo de que se constituyan con estas características y estas particularidades de qué proporción tiene cada uno, porque en definitiva el contrato opera como una pantalla también de protección, para precisar los alcances de la responsabilidad. Por eso aconsejamos siempre que la sociedad sea una sociedad regular. Sí, porque pareciera que esto de la sociedad simple está medio verde todavía, ¿no? Tanto en los registros públicos de comercio provinciales, la IGJ de Capital, todavía no hay un registro y tampoco la AFIP pide contratos, pero no sé, andarán modelos de contratos dando vuelta, pero no hay algo, uno parecía que esto iba a ser, bueno, la AFIP, si me voy con una sociedad simple, que nos digan, primero anda al registro público de comercio y después vení. No pasa eso ahora porque no lo pide el registro público de comercio. No te olvides, claro, que la AFIP no es órgano de contralor de las sociedades constituidas, sino que atiende la administración de los tributos. Eso lo tendría que exigir los organismos como bancos, ¿sí? Otros organismos, tendría inspección de sociedades jurídicas, a partir de las bases que se nutre del fisco, que hay un intercambio ahora celebrado por contrato en todas las provincias, tendría que intimar a que las sociedades se regularicen, seguramente. Tarea que veo que no se hace, y subsisten muchas sociedades de modo irregular que finalmente hacemos doctrina en los contadores aconsejando bien a los contribuyentes de que se regularicen esos organismos y adopten una forma legal para atender a estas cuestiones que son delicadas. En un supuesto de crisis, son supuestos bastante delicados por esta cuestión de los alcances de responsabilidad y la diferencia de tratamiento que tienen según sea de orden comercial o fiscal. Claro, exactamente. Bueno, bárbaro, Vilo. Muchísimas gracias por la exposición, ha sido muy clara y te esperamos entonces para la próxima... Ahí vamos a hablar de sanciones. Y ahí hablamos de sanciones. Así que bueno, y muchas gracias a todos por participar en esta capacitación virtual. Bueno, gracias a vos por tu compañía y paciencia. Hasta la próxima y gracias, Vilo. Buenas tardes. Gracias.